Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y estas son las noticias de este martes 13 de octubre. El pasado domingo 11 de octubre, el sextuple homicidio ocurrió en el sector de La Tiendona por supuestas rencillas entre pandillas, según informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil. Ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su cuenta de Twitter, condenando el terrible hecho que para el mandatario, el ataque fue ordenado desde arriba, es decir, por altos poderes políticos. El presidente Bukele dijo que los criminales, tanto los de abajo como quienes los controlan y se benefician de un repunte de homicidios, no les importa derramar la sangre de los salvadoreños con tal de lograr sus objetivos. Además, en su cuenta de Twitter dijo: piensan que nos doblegarán, pero se equivocan. Pronto se darán cuenta del error. Además agregó, y todo en el mismo día. Quien piense que esto no es coordinado y financiado desde arriba, está muy ciego o simplemente no quiere ver. Sin embargo, los señalamientos del presidente Bukele no cesaron luego que, el día de ayer, ante un operativo que realizó la PNC y autoridades aduaneras de la carretera Zacatecoluca y la frontera, el Amatillo, dejara como resultado el hallazgo de 2 furgones cargados de cocaína que sumaron una valoración de al menos $30 millones. El mandatario dijo que de igual forma resolverían los 2 casos, tanto la masacre como la incautación de la droga. Y textualmente dijo: justo en la mañana después de los homicidios, creo que pensaron que estaríamos ocupados resolviendo ese caso, pero se equivocan. Vamos a resolver los 2, aseguró el mandatario. Ayer mismo por la tarde la sala emitió 3 trascendentales resoluciones en contra del gobierno. La primera fue que la sala admitió la demanda de empleados públicos al no recibir su salario correspondiente al mes de septiembre, por lo que el gobierno deberá resolver el problema. 2. La sala permitirá que el juez encargado de la masacre, El Mozote, tenga acceso a los archivos, por lo que la FAES no podrá bloquear el ingreso. Y 3. La sala suspendió inmediatamente por tiempo parcial el proceso penal contra la empresa Intratex por evasión de impuestos. Ante estas 3 resoluciones de la sala, las reacciones del mandatario no se hicieron esperar y señaló a la Sala de lo Constitucional de estar detrás de los $30 millones en cocaína. El presidente Bukele dijo: 3 resoluciones de la Sala de lo Constitucional, 3 en contra del gobierno. En un solo día, ¿les dolió la incautación de los $30 millones en cocaína, amiguitos? Finalmente, el mandatario tildó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional como corruptos y vendidos tras emitir resoluciones en contra del gobierno. En su Twitter, el presidente Bukele dijo: es una lástima para nuestro país que tengamos a los magistrados corruptos y vendidos de la Sala de lo Constitucional, pero es una bendición que tengamos a 0. Bien hecho, muchachos. Las reacciones en la Asamblea Legislativa tras estas declaraciones no se hicieron esperar. El diputado del PCN, Antonio Almendaris, dijo que el presidente Bukele debería respetar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional tras haberlos llamado corruptos y vendidos y ponerlos por encima del canino 0. El respeto entre, no solamente entre instituciones, no que es lo que nos enseñan en nuestro caso nuestros padres, y que el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo Víctor Juárez. ¿Hay respetado a los magistrados, el presidente? Como ustedes lo manifiestan, si hay un tuit en la que dicen su improperio contra los magistrados, cualquier cosa como esa, es una ofensa. Por su parte, el diputado de Arena, Mauricio Vargas, considera que el presidente Bukele hizo señalamientos impropios contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Dice que el desobedecerlo es parte del manual de comunicación de la Presidencia de la República. Tenemos una cadena de desconocimientos y adicionalmente el lanzar improperios impropios de la primera magistratura del Estado en señalamiento de corruptos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Además,
El diputado del FMLN, Carlos Ruiz, aseguró que el presidente Bukele ridiculiza a los magistrados de la sala. El parlamentario reiteró que no se puede referir de esa manera a los magistrados. Ridiculiza a los magistrados. El presidente de la República está actuando de una manera tal que no tiene nombre. ¿Cómo se va a tratar así a los magistrados de la Sala de la Justicia o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en general? No se puede estar hablando. Cambiando de tema. Aspirantes a candidaturas no partidarias para las elecciones de 2021 de diputados de la Asamblea Legislativa, entre ellos el actual diputado Leonardo Bonilla, denunciaron que el Tribunal Supremo Electoral aún no revisa los libros de firmas para autorizar convertirse en candidatos. De acuerdo con el calendario electoral, los aspirantes tenían desde el 29 de mayo al 29 de septiembre de este año para presentar los libros de recolección de firmas para la inscripción de candidatura. Bueno, creo que hay que poner en contexto la realidad democrática de nuestro país. Las candidaturas no partidarias nunca han sido bien vistas por los partidos políticos y eso no es un secreto. Desde el 2012 existe la posibilidad de postularse como candidato no partidario. Los requisitos eran en extremo, desde ese entonces difíciles, a través de reformas, a través de recursos de inconstitucionalidades, que los requisitos han sido adecuados para compararse con las realidades que tienen o las posibilidades que tienen los partidos políticos. Y es así como en el 2018 resultó como primer diputado no partidario electo. ¿Qué sucede? En esta legislatura se establecen nuevos requisitos y mucho más difíciles. Pero el Tribunal Supremo Electoral, a 2 meses y medio de haber presentado yo las firmas de respaldo, siendo el primero en haberlas presentado, a esta fecha no las ha revisado. Después de haber presentado mis firmas, otros candidatos, alrededor de 5 candidatos más, han presentado sus firmas de respaldo. Estamos hablando del departamento de Santa Ana, estamos hablando de otros candidatos también del departamento de San Salvador, incluso, que podrían constituirse como mi competencia, pero eso al final es democracia. Un candidato, creo que también en La Paz, ya presentó las firmas. Lamentablemente no todos han podido acompañar porque tienen que venir del interior del país. Sin embargo, estamos denunciando esta arbitrariedad por parte del Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral impuso una prohibición que en la ley no está consignada. Se hizo una reforma en esta Asamblea Legislativa para perjudicar a las candidaturas no partidarias y pedir que la firma de un ciudadano no la pudiera obtener otro candidato del mismo departamento. Sin embargo, no está la prohibición de que los respaldantes puedan ser de un departamento en específico. Cualquier ciudadano salvadoreño puede, así como puede elegir a diputados que lo representan a nivel nacional, pese a ser electos en una circunscripción, también puede cualquier ciudadano de cualquier departamento dar su firma de respaldo, porque no hay una prohibición en el artículo 8 del decreto 555, pero el Tribunal Supremo Electoral estableció la prohibición de que los respaldantes fueran solo del departamento por el cual va a ser electo el candidato. La Sala de lo Constitucional ya emitió resoluciones al respecto y vemos cómo las arbitrariedades del Tribunal Supremo Electoral no cesan. Incluso este Tribunal Supremo Electoral está siendo mucho más arbitrario que el Tribunal Supremo Electoral anterior. El ministro de Gobernación, Mario Durán, negó que fuera parte de la organización de bloqueo por una semana del relleno sanitario de Nejapa, en el que la alcaldía de San Salvador, esto luego que fuera señalado por el edil capitalino Ernesto Mason como los coordinadores junto al ministro de Trabajo Rolando Castro, para evitar a los sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales y hacer el bloqueo. Mason también aseveró que los manifestantes no eran trabajadores de la alcaldía y algunos fueron despedidos por ostentar, es decir, plazas fantasmas. Además, señaló que era una estrategia electoral por parte de los funcionarios, ya que Durán es candidato a alcalde de San Salvador. Durán explicó que las personas que estaban en el lugar eran los empleados municipales y la recolección de basura es responsabilidad del alcalde. El funcionario de Gobernación reiteró que están en función para trabajar para la gente. Por lo tanto, no hay ningún bloqueo. Asimismo, indicó que es la falta de pago de retenciones laborales de los empleados de la municipalidad lo que genera descontento y este tipo de manifestaciones. Cambiando de tema, la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, informó que los alumnos que no logren entregar sus guías para pasar al siguiente grado correspondiente se matricularán provisionalmente durante el regreso a clases en el primer trimestre de 2021, mientras se preparan para ser sometidos a una evaluación que determine si están aptos para avanzar al próximo nivel. Desarrolladas, los alumnos van a tener la nota mínima.
Ahora, aquellos que no puedan, por A o B razón, entregar las 4 guías, cuando regresemos a clases, si la pandemia nos lo permite, en el primer trimestre del próximo año, los alumnos que no han podido entregar ninguna evidencia de su seguimiento van a ser matriculados provisionalmente, temporalmente, en el siguiente grado, en el grado superior, mientras se les hace una evaluación para poder llevarlos a un sistema de nivelación, para lo cual estamos preparando al profesorado. Alrededor de 200 elementos de la PNC y 200 de la Fuerza Armada se han desplegado este martes en unidades del transporte colectivo, centro histórico y lugares donde transitan más personas en la ciudad de Santa Ana, debido a un leve incremento de los actos vandálicos. La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, junto al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, luego de haber tenido un encuentro con empresarios santanecos. Desde tempranas horas, la PNC informó en su cuenta de Twitter que más de 200 elementos de la Unidad Táctica Operativa Policial y unidades de la Sección Táctica Operativa se desplegaron en los lugares más concurridos del municipio para realizar patrullajes preventivos. Según la PNC, algunos de los hechos que han tenido un leve repunte en esta ciudad son robos y hurtos, los cuales afirman no están vinculados con la violencia homicida, la desaparición y las extorsiones. El fiscal general de la República, Raúl Melara, brindó declaraciones sobre el incumplimiento por parte del director y otros oficiales de la PNC a órdenes giradas por la Asamblea Legislativa y la misma Fiscalía General de la República. Según Melara, Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, está en la obligación legal de colaborar con la Asamblea Legislativa en llevar por apremio a los ministros del gabinete del presidente Nayib Bukele, que hasta hoy se han rehusado a cumplir en más de 3 ocasiones las convocatorias de las comisiones especiales del primer órgano del Estado. El titular de la Fiscalía adelanta que el director estaría por enfrentar las sanciones penales correspondientes por rehusarse a cumplir con lo ordenado o lo solicitado. Sí es obligación del director hacerlo. Él está en la obligación legal de colaborar y de hacer cumplir lo que la Asamblea le está pidiendo, y de no hacerlo, pues él incurrirá en las sanciones penales correspondientes. Hay procesos abiertos. En primer lugar será contra los oficiales de la Policía Nacional Civil, a los cuales se les pidió directamente que dieran cumplimiento a una dirección funcional emitida por la oficina fiscal correspondiente y que no se llevó a cabo. Y obviamente dentro de dichas investigaciones se deberá de dilucidar si hubo una orden superior que les dijera que no colaboraran en lo ordenado por la Fiscalía. La Policía Nacional Civil es una institución no deliberante. Él deberá de cumplir con lo que se le ordena o lo que se le solicita. Si hay funcionarios que se exceden en el uso de sus funciones, pues serán las instancias pertinentes las que lo determinen. En más información, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció a la madrugada de este martes que existe oficialmente un rebrote de casos de COVID-19 en el país, dato brindado como parte de las estadísticas diarias, tras haberse confirmado 145 casos nuevos en las últimas horas. Según el mandatario, el alza de casos en días consecutivos indica que ha iniciado dicho rebrote. El presidente además afirmó que a pesar de la confirmación del rebrote, los hospitales se mantienen relativamente vacíos y la pandemia aún está relativamente bajo control. El mandatario recalcó que a pesar de la confirmación del rebrote de casos, esto no necesariamente significa un repunte de la curva epidemiológica y dijo que eso dependerá de nuestro comportamiento y del cumplimiento de las medidas de protección, es decir, usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y aislarse al detectar síntomas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que en los estadios y parques no se estarían cumpliendo las medidas de bioseguridad en el reciente incremento de actividad tras la reapertura, y esto podría ser causa del incremento de los casos de COVID-19 en los últimos días.
A través de toda la actividad que se ha venido realizando por parte de la Liga, hemos tenido una plática y varias reuniones con el presidente del INDES. En ese sentido se ha dado todo el reglamento para que los diferentes sectores que están involucrados en la Liga cumplan con los protocolos de bioseguridad. Al identificar que este cumplimiento no se realiza, pues definitivamente el Ministerio de Salud va a tomar decisiones en las cuales se cuide la salud de la población salvadoreña a través de verificar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Pero recordémonos que la actividad no solo es en base a la Liga, tenemos estadios, tenemos áreas de esparcimiento en las diferentes municipalidades y es importante que también ahí se cumplan los protocolos de bioseguridad. Es importante que la población que asiste a estas canchas los fines de semana en los diferentes municipios cumplan los protocolos de bioseguridad. Hemos visto cómo en los diferentes municipios se está iniciando una actividad deportiva, pero no se cumplen los protocolos, no utilizan la mascarilla, no hay un lavado. El viceministro de Transporte desarrolló un operativo para comprobar el cumplimiento de las leyes, medidas sanitarias dentro de la unidad y el cobro de la tarifa autorizada. En los procedimientos se multaron a las rutas 43 y 113, tras registrar un incremento en la tarifa del pasaje, luego de recibir una denuncia ciudadana. Además, este martes, diferentes rutas de la zona oriental del país, con servicio entre departamentos, fueron sancionadas por conducir con sobrecarga de pasajeros, además del incremento de la tarifa del pasaje. Entre las rutas multadas están la 101, la cual presentó un aumento del derecho al pasaje de forma ilegal. Las autoridades recalcaron que no están autorizando el incremento de la tarifa, por lo que continuarán realizando operativos para detectar otras rutas que están funcionando bajo esta modalidad. Un pandillero fue asesinado anoche cuando participaba en un velorio en el departamento de Morazán, de acuerdo al informe de las autoridades. Mientras el pandillero acompañaba a los dolientes, un sujeto armado se le acercó a él y sin medir palabras le disparó en la cabeza. El occiso fue identificado como Cristian Jonathan Chévez, quien estaba perfilado como miembro de una pandilla y que además tenía una orden de captura vigente. Autoridades no descartaron que el hecho haya sido motivado por rencillas entre pandillas. Agentes de la Fuerza Operativa Conjunta Antidelincuencial de la PNC registraron la captura de 2 miembros de la Mara Salvatrucha luego que les dispararan cuando patrullaban en Sonsonate. El informe policial detalló que 2 miembros de la MS-13 dispararon contra los elementos policiales cerca de la lotificación San Antonio, a un costado suroriente de Acrópolis, en Sonsonate. Los detenidos fueron identificados como Milton Portillo Martínez, de 22 años de edad, alias El Abuelo, y Gerardo Leiva. Tras el registro también les incautaron varias porciones de marihuana, que sería comercializada en el municipio y aledaños. Ambos serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes en las próximas horas. Una persona falleció y otra más resultó lesionada luego que un camión cayera de un puente en el departamento de La Paz. Según las autoridades, el conductor del camión perdió el control cuando transitaba por el puente sobre la calle que transita al cantón La Loma, en el municipio de San Juan Tepezontes. De acuerdo a los primeros informes, el conductor del vehículo falleció y una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital. Se desconoce la identidad. Y ahora, internacionales. La Comisión Europea insistió este martes en que su preferencia es negociar con Estados Unidos antes que imponer las sanciones comerciales de hasta $4.000 millones que le autorizó la Organización Mundial del Comercio por ayudas ilegales estadounidenses al gigante aeronáutico Boeing. La Organización Mundial del Comercio ha autorizado a la Unión Europea a imponer sanciones comerciales a Estados Unidos de hasta casi $4.000 millones. Esto ha sido aprobado como una contramedida a los subsidios ilegales que Washington ha concedido por años a su constructor aeronáutico Boeing. La aprobación de las sanciones y su importe son las mayores conclusiones del dictamen emitido por un árbitro de la organización, una pieza más en los 16 años que lleva el contencioso Boeing-Airbus.
La Comisión Europea ya insistió en que su preferencia es negociar con Estados Unidos antes que imponer las sanciones, aunque el vicepresidente de la Comisión responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado que si esa vía no da resultados, se verán forzados a responder, dijo, de manera proporcionada. La decisión llega en la recta final de una campaña electoral en Estados Unidos. La negociación por la que los europeos quieren apostar incluye las sanciones por $7.500 millones que Estados Unidos le aplica de conformidad con otro dictamen de la organización de octubre pasado, en el que también se declararon ilegales las ayudas que ciertos países de la Unión han dado a Airbus. Autoridades chinas realizaron 4 millones de test de diagnóstico en la ciudad de Qingdao tras descubrir un pequeño brote de COVID-19, mientras los casos seguían aumentando vertiginosamente el martes en Europa y ha obligado a los gobiernos a aumentar las restricciones. Siguen los test masivos en la ciudad china de Qingdao. Las autoridades descubrieron un pequeño brote de coronavirus y cerca de la mitad de los 9 millones de habitantes de la inmensa urbe portuaria fueron sometidos a pruebas en los últimos días. El gobierno de China, donde se originó el virus, afirma haberse librado de la enfermedad en su territorio y cada día informa de una decena de nuevos contagios, la inmensa mayoría de ellos en personas que han viajado al extranjero. La situación contrasta con la de Europa, que vive una segunda ola de la pandemia. Los ministros de Relaciones Exteriores adoptaron el martes criterios comunes para coordinar las restricciones de viajes dentro de la Unión Europea. Sin embargo, su aplicación será voluntaria. Francia es uno de los países más afectados y los casos en París superan los 800 por cada 100.000 habitantes, lo que hace prever nuevas restricciones. Nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations. Estamos observando un rejuvenecimiento en las hospitalizaciones en cuidados intensivos. Sabemos que mucho más allá de las muertes que se han tenido que contabilizar, la enfermedad deja secuelas muy importantes. Es por tanto que una movilización general es absolutamente necesaria. C'est donc effectivement, monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson fue objeto de críticas el martes tras descubrirse que ignoró hace 3 semanas el consejo de sus científicos de imponer un confinamiento de 1 o 2 semanas para frenar los contagios. El lunes, ante el preocupante resurgimiento de los casos, sobre todo en el noroeste, el gobierno británico decidió cerrar los pubs de Liverpool y reactivar 3 hospitales que se habían instalado provisionalmente bajo carpas durante la primavera boreal. El número de personas hospitalizadas con coronavirus en Inglaterra es mayor ahora que cuando se ordenó el confinamiento a finales de marzo. Italia, que sufrió cruelmente la primera ola del virus, parecía estar menos afectado por la segunda embestida. Pero ante el aumento de los casos, el gobierno prohibió el martes las fiestas y celebraciones al aire libre y en lugares cerrados, y limitó a 6 el número de invitados en casas. Bares, restaurantes, clubes nocturnos y colegios cierran sus puertas en República Checa hasta el 3 de noviembre, después de que el gobierno checo decretara su cierre para hacer frente a los contagios de COVID-19. Colegios, bares, restaurantes y clubes han cerrado en República Checa hasta el 3 de noviembre para reducir el nivel de contagios de coronavirus. Cierran los restaurantes, aunque eso sí, podrán servir comida a través de una ventanilla al exterior, como sucedió durante la primavera. Antes de que el gobierno checo decretara este cierre, el Ejecutivo ya anunció esta semana un paquete de restricciones que afectaban sobre todo a las escuelas y al sector del ocio debido a la más reciente subida exponencial de casos. La República Checa, de 10,7 millones de habitantes y que en la primavera fue uno de los países más exitosos en la contención de la pandemia, es ahora el más afectado con casi 500 contagios por 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, por delante de Bélgica con 402,5 y España con 308,1 por 100.000 habitantes. Además del cierre de las escuelas y el sector del ocio, se prohíbe consumir alcohol en la calle y el número de personas en un grupo al aire libre no puede superar el número de 6. También se hace obligatoria la mascarilla en los andenes de las estaciones de transporte. El objetivo es reducir la tasa de reproducción, el número de personas que infecta cada contagiado, hasta el 0,8%, precisó el ministro de Sanidad, Roman Primula, con respecto al dato actual que se encuentra en torno al 1,3%.
El lunes, República Checa superó por primera vez la marca de los 1.000 fallecidos, con 1.045. El gobierno de Chipre pone fin al programa Ciudadanía por Inversión, los llamados pasaportes dorados. La medida entrará en vigor a partir del 1 de noviembre. La decisión ha sido tomada después de que un reportaje revelara que funcionarios estatales ayudaron a inversores ricos a evitar procesos judiciales para obtener pasaportes chipriotas. El gobierno de Chipre pone fin al programa Ciudadanía por Inversión, los llamados pasaportes dorados. La medida entrará en vigor a partir del 1 de noviembre. La decisión ha sido tomada después de que un reportaje revelara que funcionarios estatales ayudaron a inversores ricos a evitar procesos judiciales para obtener pasaportes chipriotas. La propuesta fue hecha por los ministros de Interior y Finanzas, ha dicho el portavoz del gobierno, señalando que se basó en debilidades atemporales y en la explotación abusiva del programa. La decisión de acabar con los pasaportes dorados llegó tras la difusión de un reportaje con cámara oculta retransmitido por la televisión catarí Al Jazeera. En él se desvela que personas con antecedentes penales podrían obtener la ciudadanía chipriota y por lo tanto también europea si invirtieran un mínimo de 2,5 millones de euros en Chipre. Dicho material apunta a la supuesta implicación del presidente del Parlamento chipriota. Se ha anunciado que deja sus funciones hasta que finalice la investigación. La Comisión Europea está examinando si Chipre está cumpliendo con las leyes europeas. La presidenta von der Leyen fue clara al decir que los valores europeos no están a la venta. La Comisión está examinando actualmente el cumplimiento de la legislación de la UE por parte de Chipre en vistas a posibles procedimientos de infracción. El fiscal general de Chipre ha ordenado a la policía investigar posibles delitos. Un diputado también señalado por Al Jazeera ha presentado su dimisión como parlamentario y en su partido, al igual que el presidente del Parlamento ha negado las acusaciones. España cayó 1-0 frente a Ucrania este martes en el partido de la Liga de Naciones en Kiev, aunque mantiene el liderato del grupo 4 de la máxima categoría del torneo continental. Un tanto de Víctor culminó un rápido contraataque y dio la victoria a Ucrania en el minuto 76 frente a la Roja, que sigue líder de la llave con un punto de ventaja sobre los ucranianos. Alemania empató 3-3 con Suiza en el otro partido del grupo. España se hizo con el control del balón frente a un equipo local que esperaba cerrado y atrás para intentar sorprender, enviando balones largos a sus 3 puntas y sorprender a una contra. Y en los espectáculos, Los Otros, el filme de terror, dirigido por Alejandro Amenábar y protagonizado por Nicole Kidman en 2001, tendrá una nueva versión. Universal Pictures y Sentinel Entertainment ya desarrollan una nueva película basada en la historia de fantasmas escrita por el propio director. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Los Otros tendrá una nueva versión. Universal Pictures y Sentient Entertainment ya desarrollan una nueva película basada en la historia de fantasmas escrita y dirigida por Alejandro Amenábar. Fue el pasado mes de abril cuando saltó la noticia de que la productora estadounidense había adquirido los derechos del film. Ahora, tras una dura puja por hacerse con el proyecto, Deadline informa que Universal Pictures es quien se queda con el remake de la cinta protagonizada por Nicole Kidman, que amasó más de 200 millones en taquilla. Una historia ambientada en la isla de Jersey en 1945, justo poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, sigue los pasos de Grace, la propietaria de un inmenso caserón victoriano situado en lo más recóndito de la isla, que sigue esperando a su marido. De fuertes convicciones religiosas, impone a sus hijos una rígida educación. Ambos niños son sensibles a la luz del sol por una extraña enfermedad, lo que les hace vivir enclaustrados en la casa y con todas las ventanas y cortinas cerradas. Pero un día a Grace la situación se le escapará de control. Ganadora de 8 premios Goya, presentada en la selección oficial del Festival de Venecia y con nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA por la interpretación de Nicole Kidman. La idea de este remake es conservar el espíritu del film original, pero actualizando la trama, lo que implicaría posiblemente ambientarla en otra época.
Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández. Esto es Espacio Noticias. Y usted está informado.